Buenos días, mi nombre es Nicolás Martínez y junto con Carmen Travaso, Isabela Castro y Malena Cifuentes vamos a hablar sobre el libro El hombre que quería recordar, de la autora Andrea Ferrari, que fue publicado en 2005 por la editorial SM. Es un libro de género literario policial y breve, ya que contiene solo 149 páginas. Este libro podría gustar a las personas que les gustan los libros policiales informales, de esos que te dejan sin poder dejar de leerlos, y con mucha intriga. También les podría gustar a los jóvenes que quieren un libro corto pero intenso para pasar el rato. Ustedes se preguntarán de qué se trata este libro. Bueno, este libro se trata, en pocas palabras, de un joven llamado Santiago que está terminando la secundaria y empezando su primer trabajo en un diario, al cual llega un hombre llamado Pepe que aparenta haber perdido su memoria en un accidente automovilístico y quiere recuperarla con ayuda de este chico. Los dos emprenden un viaje hacia Mar del Plata, en el cual Santiago, después de muchos días, empieza a darse cuenta de cómo son las cosas realmente. Este libro nos deja con mucha intriga durante todo su desarrollo y hace que no podamos parar de leerlo en ningún momento. El tono de habla de esta novela es informal y está narrado por uno de los personajes principales, Santiago, quien era agradable, precavido y valiente, ya que se atrevió a irse con Pepe a Mar del Plata, que era un desconocido y no sabía nada sobre su pasado. Por otro lado, Pepe era inteligente, astuto, engañoso, ya que logró elaborar un plan para poder ocultar su pasado y salvar su vida. La relación entre estos dos personajes, Pepe y Santiago, al principio es bastante distante, ya que no se conocían mucho, pero a medida que va avanzando la novela se van conociendo más y se van amigando más entre ellos, tanto que al final de la novela Santiago no puede superar que Pepe se haya ido. El espacio físico donde transcurre la novela es en distintas partes de la ciudad de Buenos Aires y de Mar del Plata. Algunos datos interesantes sobre Andrea Ferrari. Andrea nació el 13 de noviembre de 1961 y estudió traductora literaria. Al terminar su carrera, comenzó a trabajar en una revista donde empezó a ser periodista. Gracias al nacimiento de su hija en 1990 se conectó con la literatura infantil. Empezó a escribir sus primeros libros y luego de que el libro El complot de las flores se haya ganado el premio al barco de vapor, sintió que una puerta en su vida se abría y desde ese momento escribe sus propios libros. Sus libros generalmente no son policíacos, pero la idea de escribir esta novela surgió de un viejo proyecto que había abandonado, que consistía en una serie de libros que tenían de protagonista un joven periodista. Siempre le interesaron los fenómenos que pueden suceder en nuestro cerebro a través de un traumatismo o una enfermedad. Entonces empezó a averiguar e investigar sobre la amnesia y luego pudo escribir este libro. Otro dato interesante es que, como vemos, este libro está dirigido a un tú no especificado, y esto es porque a Andrea le parecía interesante que no sepamos inmediatamente a quién estaba dirigido este libro. Ella buscaba que, además de ser un relato policial, sea una historia de iniciación, con un protagonista que está dando sus primeros pasos en la vida adulta y probándose a sí mismo, terminando la secundaria y al mismo tiempo decidiendo qué es lo que quiere hacer por el resto de su vida. Sin embargo, esta no es la actitud que la autora percibe sobre los jóvenes en este tiempo, ya que a ella no le gusta generalizar. Ella eligió que Santiago comience en el periodismo inspirándose en cómo ella lo empezó. Andrea también cuenta que Pepe, al presentarse en el diario, le hace acordar a la cantidad de personas extrañas que se presentan en los diarios con sus historias. El robo al banco y el asesinato del fiscal es ficción, pero sí es real la escena que se describe al principio del libro, el asalto a un supermercado que termina con toma de rehenes a altas horas de la noche. A mí personalmente el libro me gustó un montón porque es muy atrapante, muy interesante y también tiene un montón de vueltas inesperadas al final del libro que también me gustaron un montón. En lo personal me pareció una buena lectura para pasar el rato, pero no me fascinó, no sería uno de los mejores libros. Pero sí me gustó porque es atrapante y es como esos libros que no puedes dejar de leer hasta saber lo que pasa al final.
Así que fue un buen libro, pero no lo pondría como los mejores libros de la historia. Bueno, el libro la verdad es que me gustó mucho, ya que te mantenías siempre dentro del libro y no podías parar de leerlo, lo que eso me gusta mucho a mí en los libros. Y otra cosa que quiero recargar de este libro es que el protagonista habla con el lector, con el que está leyendo. Y la verdad que eso a mí me gustó mucho porque es como, me sentía como si yo estuviera dentro del libro. Esperamos que les haya gustado nuestra reseña y comenten qué les pareció el libro.